Por fin voy a ver a dónde me voy a ir de viaje. Ay, pues a Corea. ¿A dónde más? A ver. Vuelos a Corea. ¡Uy, qué emoción! Ay, pero... ¿cuándo? ¿Será mejor ir en verano o hará mucho calor? ¿O invierno? Ay, pero no tengo chamarras de frío. Ay, no sé. Ya sé, le voy a hablar a Mars. Contesta. Bueno, Mars, ¿Mon? ¿sabes en qué época del año es mejor ir a Corea? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Mars, no me estás entendiendo, Mars. Mars, me urge. No me estás ayudando. Adiós. Mejor voy a ver las noticias. Bienvenidos a K-Latin News, su noticiero de confianza. Yo soy Montserrat y en el programa de hoy, ¿cómo es el clima en Corea? Vamos a descubrirlo juntos. Mariana, buenas tardes. Hola Montserrat y buenas tardes K-Lovers. Bueno, pues les cuento que la primavera en Corea se extiende desde marzo hasta mayo. En abril todavía puede ser muy frío, pero conforme van pasando los días llega a ser más templado, teniendo temperaturas de entre 15 a 18 grados centígrados. Entonces, les recomendamos que para los días más fríos usen abrigo y para los días no tan fríos, solo será necesario usar un suéter o una sudadera. Lo más recomendable es que usen varias capas que se puedan quitar y poner durante el día, así. Aunque, como es primavera, nuestro tip de moda es usar estampados florales y colores brillantes. Si quieren empaparse de la época primaveral en Corea, les recomendamos el K-drama One Spring Night, en donde sus dos protagonistas se encuentran por casualidades del destino. Está muy buena la serie, yo ya la vi 2 veces, me encantó, pero en el ranking de K-Latin News le damos 8 de 10 puntos. En esta estación, gran parte de Corea se cubre de flores, incluyendo los árboles de cerezo. Como en la canción de BTS Spring Day, casi al final, dice: los cerezos están floreciendo, el invierno se está acabando. Les voy a comentar que en México tenemos algo muy parecido, y es cuando florecen las jacarandas, y la ciudad se pinta de color lila. Las jacarandas son originarias de Brasil, y existen muchas teorías súper interesantes de cómo llegaron a México. Esperen, están enviando unas imágenes desde nuestro helicóptero. Vamos a enlazarnos. Una disculpa, apreciable auditorio. Me dejé llevar hace rato. Continuando. Si ustedes quieren saber si la primavera es una de las mejores estaciones para viajar a Corea, ir al Festival de la Flor y ver los cerezos, pues lo es. Aunque deberán de arriesgarse a probar un poco de polvo amarillo. El polvo amarillo es un fenómeno meteorológico que sucede durante esta estación y se refiere a nubes de polvo provenientes de los desiertos de Mongolia y China, que son arrastrados por fuertes vientos hacia el oriente. El verano es de junio a agosto. Es caluroso, húmedo y muy lluvioso. Las lluvias pueden ser torrenciales, especialmente en el mes de julio. El mes más caluroso es agosto, en donde tienen temperaturas que oscilan entre los 23 y los 26 grados centígrados. Ya que el calor es tan intenso en esta época, te recomendamos ir a la costa de Busan o visitar la isla de Jeju. Si dices, ay, como que me suena familiar la isla de Jeju, es porque seguramente lo viste en el K-drama Love Alarm cuando van a un viaje escolar a este lugar. Y ahora vamos a ir con un testimonio que nos va a contar un poco más sobre su experiencia en el verano. Cuando fui a Corea, justo fue el 12 de agosto del 2017. Escogí esa fecha porque salía barato y en verdad quería conocer Corea. Bueno, el tiempo que estuve en Seúl, llovió todos los días y hacía muchísimo calor. Tanto que si te mojabas por la lluvia, en un rato ya te había secado por el calor. Igual disfruté cada segundo. Amé Seúl. Afortunadamente, también fuimos a Busan.
En Busan ya saben que es una costa y también es playa, así que amé Busan. En Busan vi uno de los lugares que más me gustaron de Corea, el templo Haedong-Jogunsa. Como menciona nuestro viajero, Busan es una ciudad-puerto con playas y templos muy hermosos. Y seguro lo ubican por la película Train to Busan, o si no por BTS, ya que Jimin y Jungkook son originarios de esta ciudad. Entonces, ¿qué debes usar en el verano? Ropa ligera o pants, ya que por lo que estamos viendo, los pantalones cómodos siguen estando de moda. Transparencias. La tendencia transparente se puede aplicar en varias áreas, como por ejemplo pantalones o faldas, y así tener un verano mucho más fresco. Recuerden que en Corea no deben enseñar hombros o mucho escote, así que tengan mucho cuidado a la hora de escoger sus prendas. Al igual que en Seúl, en la Ciudad de México llueve mucho en esta época. La ventaja es que Corea tiene sus estaciones bien marcadas, es decir, las variaciones de clima durante el día son pocas, a diferencia de la Ciudad de México. En otoño el tiempo es fresco y el cielo está despejado sin nubes, con un color azul súper intenso. Es una estación muy agradable de finales de septiembre a noviembre, con temperaturas que oscilan entre los 20 y los 22 grados centígrados. Desde el continente corre un viento que causa este clima templado y brisas no muy heladas, lo cual lo vuelve perfecto para salir a pasear. Y enamorarse. Pasear. Es una de las estaciones más agradables y recomendables para viajar. Además de que en esta época predominan los colores rojos y amarillos. Es un espectáculo increíble. Aunque es una muy buena época para viajar, no necesariamente deben quedarse en Seúl. Si quieren ver el otoño en su máxima expresión, pueden viajar y visitar el camino de los árboles de ginkgo en Asan. Es una larga avenida bordeada por árboles imponentes. Durante el otoño, las hojas se vuelven de un amarillo súper dorado, ofreciendo paisajes panorámicos. Sabemos que por el momento no podemos ir a Corea, pero resulta que en México tenemos un par de árboles ginkgo biloba que se encuentran en Coyoacán. Otro lugar para apreciar el otoño es la isla Nam, la cual ofrece paisajes hermosos. En otoño hay una celebración muy importante, el Choseok, que es el Día de Acción de Gracias coreano. Durante estos días la gente suele volver a su pueblo natal para descansar, reunirse con la familia, pasarla bien y comer bien. Pero no solo eso, el origen de esta festividad se encuentra en las cosechas, como en Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias, ya que es un día para mostrar gratitud por las buenas cosechas durante el año. Nuestro tip para otoño es llevar una chamarra ligera y abrigada. Ya más pegado a noviembre hace más frío, por lo que es mejor llevar un abrigo de invierno. También se pueden llevar botas, camisetas o sudaderas de manga larga y calcetines gruesos. Y en la encuesta del día de hoy, ¿cómo se dice primavera en coreano? A. Gaul, B. Yorum, C. Bom o D. Gyeol. Al final del show conoceremos la respuesta. No se vayan. El invierno en Corea es frío, seco y casi no llueve, pero sí nieva. El invierno comienza en diciembre y termina en febrero o principios de marzo. El mes más frío del año es enero, registrando temperaturas de menos 10 grados centígrados. Cuando piensan en qué ropa usar para el invierno, seguramente piensan en lo mismo que yo. ¡Ay! En la chamarra que hizo J-Hope, en el video de Airplane de The North Face, o acaso en la colección de Fila de BTS, o en la de Puma. Ay, lo necesito todo. Ya hablando en serio, para ir a Corea en invierno se necesitan chamarras largas, guantes, gorros, bufandas, porque quizá es uno de los climas más complicados para viajar. Y ahora vamos con la respuesta de la encuesta del día. La opción correcta era BOM, así se dice primavera en coreano. Les vamos a presentar un top de videos musicales inspirado en las 4 estaciones. Primavera, Hyuna, Flower Shower. Verano, Twice, Alcohol Free. Otoño, Jackson Wang, 100 Ways. Invierno, BTS, Spring Day.
En conclusión, en Corea del Sur el clima es frío pero soleado en invierno, mientras que es bochornoso en verano con muchas lluvias. Las estaciones intermedias son bastante cortas pero agradables. En nuestra opinión, las mejores épocas para viajar son primavera y otoño, donde el clima es templado y el cielo permanece despejado y alejado de las lluvias. Además, ambas fechas permiten gozar de espectáculos naturales increíbles como son el crecimiento de las flores de cerezo y otras flores durante la primavera, además del cambio de color de las hojas durante el otoño. Creo que con toda esta información es mucho más fácil tomar una decisión de qué queremos ver, hacer y en qué estación del año. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Esto fue K-Latin News. Nos vemos en la siguiente edición. Pero espérenme, no se vayan. Antes de despedirnos queremos mandarle un saludo a Suria. Muchas gracias por tus mensajitos y por todo el apoyo. Mira, te mandamos un besote. Ahora sí, nos despedimos. Si te gustó este video, dale like y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y suscribirte al canal. ¿Ya estás suscrito? ¿Ya estás suscrito? Más vale que sí, ¿eh? En la cajita de descripción podrán encontrar el canal de Corea.net y de la K-Influencer Academy. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video.